La bodega estaba al fondo del terreno, justo detrás de la casa grande donde la familia solía reunirse para celebrar cumpleaños y navidades. Era un lugar olvidado, con muros gruesos de adobe y una sola ventana pequeña por donde entraba la luz a regañadientes. Olía a madera vieja, a tierra seca y a recuerdos. Ahí, entre cajas de vino guardado por años, herramientas oxidadas y muebles cubiertos con sábanas grises, empezó todo. Valeria no pensaba en él. No de esa forma. Al menos, no al principio. Era el esposo de su hermana mayor, el tipo que siempre parecía reservado, correcto, distante. Samuel. Alto, de voz pausada, ojos oscuros que decían poco, pero miraban demasiado. Había algo en su manera de moverse, de quedarse callado mientras los demás reían, que desde hacía tiempo le provocaba una incomodidad difícil de nombrar. No molestia, algo más cercano al calor. Ese verano, Valeria había regresado a casa después de meses de trabajo en la ciudad. Buscaba descanso, tiempo con la familia y un poco de orden. Pero desde el primer día, supo que algo había cambiado. Samuel estaba más presente, más atento. Le ofrecía café por las mañanas, le sostenía la puerta al pasar, le preguntaba por sus proyectos como si de verdad le importara. Ella respondía con la cortesía debida, pero empezaba a notar cómo su corazón se aceleraba en esos encuentros breves, y lo odiaba un poco por eso. La idea de la bodega surgió por casualidad. La madre de ambas les pidió que bajaran unas cajas antiguas para preparar la fiesta de aniversario. Su hermana no podía, así que Valeria se ofreció sin pensar, y Samuel, cómo no, dijo que la ayudaría. Bajaron juntos aquella tarde, con el sol aún alto, y al entrar, un silencio húmedo y tibio los envolvió como una manta. Valeria se arremangó la blusa y abrió una caja, buscando entre manteles antiguos y decoraciones. Samuel, a unos pasos de ella, examinaba una estantería cubierta de polvo. El aire era denso. A pesar del calor, ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía que todavía guardaban todo esto, dijo él, rompiendo el silencio. Mi mamá no tira nada, respondió sin mirarlo, fingiendo concentrarse en un florero roto. Samuel se acercó por detrás, demasiado cerca. Valeria sintió su presencia antes de escucharlo respirar. No dijo nada más. Solo se inclinó para tomar otro objeto y sus brazos rozaron los suyos. Ese simple contacto encendió algo dentro de ella. La piel se le erizó. Fingió indiferencia, pero su cuerpo tembló, y él lo notó, porque no se alejó. Se quedó allí, rozando el límite invisible que separa lo correcto de lo indebido. ¿Estás bien?, preguntó, casi en un susurro. Ella asintió, pero no pudo girarse. Si lo miraba, sabía que lo que flotaba en el aire se haría real. Podía oír su respiración, sentir el calor que emanaba su cuerpo. El silencio entre ellos se volvió una carga que ninguno quería soltar. No deberíamos estar aquí solos, dijo ella por fin, pero su voz no sonaba convencida. Lo sé, respondió él con una calma que parecía peligrosa. Valeria se apartó un poco, buscando aire. Abrió otra caja, como si eso pudiera poner distancia. Pero Samuel la siguió, no con los pies, sino con la mirada, con la energía que parecía envolverla, incluso cuando él no decía nada. ¿Te incomoda que esté aquí?, preguntó de pronto. Ella levantó la vista, sorprendida. Lo miró por primera vez en varios minutos, y entonces lo entendió. Él también lo había sentido. No era solo ella, no era una fantasía. Ese calor, esa tensión entre ellos, no era unilateral. Era mutuo y peligroso. No sé qué me incomoda más, dijo ella con voz baja. Si que estés aquí o que no quiera que te vayas. Samuel no respondió. Se acercó un poco más, con pasos lentos. Ella no se movió. No podía. Se sentía atrapada en una corriente subterránea que la arrastraba sin compasión. Sus cuerpos apenas se tocaban, pero la electricidad era brutal.
Cuando su brazo rozó el suyo, esta vez no fue un accidente, y ella no retrocedió. Un ruido en la parte superior de la casa los hizo separarse con brusquedad. El mundo volvió a su eje. Samuel dio un paso atrás y Valeria sintió que podía respirar otra vez. «Deberíamos volver», murmuró él. Valeria asintió, recogiendo con torpeza un mantel que no recordaba haber soltado. Subieron sin decir palabra, pero algo había cambiado. Lo que antes era tensión no nombrada, ahora era deseo reprimido. Y ambos sabían que ese día no sería el último. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Repasó cada gesto, cada milímetro entre sus cuerpos. Imaginó lo que habría pasado si él no se hubiera detenido, si el ruido no los hubiera interrumpido. Y lo peor de todo, deseó que no los hubieran interrumpido, que el mundo se hubiera callado por unos minutos más. A la mañana siguiente, al cruzarse en la cocina, él la miró de nuevo. No dijo nada, pero su mirada sostenida hablaba en otro idioma, uno que ella entendía cada vez con más claridad, porque a veces no hacen falta palabras para que algo empiece. Solo una bodega polvorienta, un silencio demasiado largo, y dos personas que se acercan sin tocarse, hasta que el cuerpo empieza a hablar por ellos. Los días siguientes se deslizaron como si alguien hubiera estirado el tiempo a propósito. Cada minuto que Valeria pasaba en la casa se sentía demasiado largo, demasiado cargado. Empezaba a notar detalles que antes ignoraba, cómo Samuel se pasaba la mano por la nuca cuando se ponía nervioso, cómo su voz cambiaba ligeramente cuando hablaba con ella, cómo sus ojos la buscaban aunque solo fuera por un segundo. Su hermana, Fernanda, estaba inmersa en los preparativos de la fiesta. Iba y venía con listas, llamadas y una energía caótica que ocupaba todos los espacios, menos uno. Ese espacio silencioso, invisible, que se había abierto entre Valeria y Samuel. Un espacio que crecía con cada mirada sostenida demasiado tiempo, cada roce disfrazado de accidente, cada palabra que quedaba a medio camino. Valeria no quería que sucediera nada, al menos no con la parte racional de su mente. Pero su cuerpo no opinaba igual. Se encendía cada vez que él estaba cerca. Bastaba con sentir su sombra detrás o escuchar sus pasos bajando por las escaleras para que su pecho se agitara, para que la sangre le corriera más rápido. Era absurdo, era imposible, era inevitable. Una tarde, Fernanda salió al centro con su madre. Valeria se quedó en casa, aprovechando el silencio para ordenar los marcos viejos que querían usar para decorar la terraza. Estaba en la sala, arrodillada en el suelo, sacando las fotos de los sobres. Samuel bajó con una camisa beige remangada y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. ¿Y eso?, preguntó, señalando las fotos. «Son para la fiesta. Me pidieron que las revisara». Se agachó junto a ella. Sin preguntar, tomó uno de los sobres y empezó a mirar. El silencio se llenó con el crujir del papel viejo y el roce leve de sus hombros. Estaban demasiado cerca, otra vez, y ninguno de los dos se movía. «Aquí estás tú», dijo Samuel, sacando una foto en la que Valeria tenía unos 15 años. «Ya eras bonita». Ella rió con nerviosismo. Tenía brackets y el cabello como escoba. «Sí, pero tenías esa mirada». «¿Qué mirada?» «La misma de ahora». Se miraron. Ella no supo qué responder. Su garganta se cerró por un segundo. Fue él quien rompió la tensión, levantándose para dejar las fotos sobre la mesa. «Voy a la bodega. Olvidé una herramienta. ¿Quieres acompañarme?» La pregunta quedó flotando. Podía haber dicho que no, que estaba ocupada, que hacía calor, pero no lo hizo. «Sí», respondió. «Dame un segundo». Bajaron juntos, igual que la primera vez. La luz entraba apenas, la misma penumbra suspendida en el aire, el mismo olor a madera vieja y algo más profundo. Cerró la puerta tras ellos. Samuel buscaba algo en un estante. Ella no sabía por qué estaba ahí,
solo que no quería estar en otro lugar. ¿De verdad olvidaste algo?, preguntó con tono neutro. No, dijo él sin mirarla. Solo quería verte sin que nadie más estuviera cerca. Valeria sintió cómo se le contraía el estómago. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando esas palabras desde el primer día. Dio un paso hacia atrás, como si eso pudiera protegerla, pero no sirvió de nada. Él se giró y sus ojos se encontraron en esa semipenumbra cargada de algo nuevo, algo que no podían seguir negando. «Esto no debería estar pasando», murmuró ella. «Lo sé. Eres el esposo de mi hermana. Y tú eres la mujer que no puedo sacarme de la cabeza». Cada palabra se clavaba en ella como una descarga. No había gritos, no había drama, solo esa tensión contenida que se volvía insostenible. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, con la voz temblorosa. Samuel dio un paso hacia ella. No la tocó. Solo se acercó lo suficiente para que el calor de su cuerpo la envolviera. «Porque me estás volviendo loco, Valeria». Ella cerró los ojos. Quería resistirse. De verdad quería. Pero el temblor en sus manos, el nudo en su estómago y la humedad en su respiración decían otra cosa. Cuando volvió a abrirlos, Samuel la miraba con esa intensidad callada que tantas veces la había desarmado. Levantó la mano con lentitud, como si pidiera permiso, y rozó su mejilla con la yema de los dedos. El contacto fue leve, pero suficiente para que ella diera un paso hacia él, acortando la distancia. Los dos respiraban agitados. Nadie hablaba. Los segundos pasaban lentos, cargados de una electricidad insoportable. El mundo se hizo pequeño, reducido a los centímetros que los separaban, a ese silencio que decía más que 1000 palabras. Cuando finalmente sus labios se rozaron, fue apenas un roce, un accidente suspendido. Pero bastó para romper el dique. Se buscaron con desesperación contenida, con los labios, con las manos, con el cuerpo entero. Él la sujetó de la cintura, y ella sintió cómo su aliento se entrecortaba contra su cuello. Su piel se erizó al contacto de los dedos de Samuel, deslizándose por sus brazos, bajando por su espalda, deteniéndose justo donde empezaba a temblar. «Esto es una locura», susurró ella, con los ojos cerrados. «Sí», dijo él, besando su mejilla con una ternura que la hizo arder. El calor subía por su pecho, por su cuello, por todo su cuerpo. No era solo deseo, era algo más, una atracción animal mezclada con un afecto inesperado, con la conciencia brutal de que no debían, pero aún así querían. Se separaron lentamente, los rostros aún pegados, las respiraciones descompasadas. No dijeron nada, no podían. El momento había sido tan intenso que cualquier palabra lo rompería. Valeria bajó la mirada. Sus labios aún temblaban. Samuel acarició una última vez su mejilla antes de alejarse un poco. «No pasó nada», dijo él. Ella asintió, pero ambos sabían que sí pasó, que algo había cruzado una línea, que ya no había vuelta atrás. Subieron en silencio. El mundo seguía igual, pero ellos ya no. Los pasos de Valeria eran torpes, como si no supiera cómo caminar con ese peso nuevo en el pecho. Esa noche, al meterse a la cama, se tocó los labios con los dedos. No era solo el beso, era lo que venía detrás, lo que estaba por despertar. Y no podía negar que, por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo y deseo al mismo tiempo. En los días que siguieron, Valeria vivía con una contradicción ardiéndole bajo la piel. Caminaba por la casa como si nada hubiera pasado, sonriendo cuando debía, ayudando con los preparativos de la fiesta, riendo con su hermana en la cocina. Pero por dentro, una parte de ella no dejaba de revivir aquel momento en la bodega. El roce de sus labios, el calor de sus manos, la forma en que sus cuerpos se reconocieron sin haberlo planeado. Samuel no volvió a mencionarlo. No hubo una sola palabra entre ellos que hiciera alusión a lo ocurrido, pero cada vez que pasaban uno cerca del otro,
cada vez que sus miradas se cruzaban al otro lado de la mesa, cada vez que sus dedos se rozaban al pasar una taza, el recuerdo volvía como una corriente invisible. Una tarde, mientras Fernanda dormía una siesta, Valeria bajó a buscar una caja de luces para la terraza. El sol estaba bajo, la casa en silencio. A mitad de la escalera, escuchó pasos detrás de ella. No tuvo que voltear para saber que era él. Lo supo por el modo en que su respiración la tocó en la nuca, por la tensión que de pronto llenó el aire. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, con la voz baja. Ella se giró lentamente. Asintió, aunque no sabía si realmente quería ayuda, o si solo quería volver a estar sola con él. Bajaron juntos. Al llegar a la bodega, la luz del atardecer entraba por la ventana y se filtraba entre las partículas de polvo. Valeria caminó hasta el estante donde creía que estaban las luces. Se estiró para alcanzarlas, pero estaban muy arriba. «Déjame», dijo Samuel, acercándose detrás de ella. Al levantar el brazo, su pecho rozó suavemente su espalda. Valeria se quedó inmóvil. No era un toque fuerte, no era explícito, pero era suficiente para que el cuerpo le respondiera como si fuera una chispa encendida en mitad del pecho. Samuel bajó la caja. No se alejó. Ella lo sentía respirando justo detrás. Lo sabía sin tener que voltear. Cerró los ojos un instante, como si así pudiera detener el temblor que le subía por las piernas. «No puedo sacarte de la cabeza», murmuró él. Su voz no era firme, era confesión, era deseo contenido. «Samuel, lo intenté, juro que lo intenté», dijo, acercándose aún más, hasta que su aliento le rozó el cuello. «Pero desde el primer día en que llegaste, algo cambió. No puedo mirarte sin querer tocarte». Ella sintió una ola de calor subirle por el cuerpo, como si la piel misma se abriera a ese deseo. «¿Y Fernanda?», susurró. «No se trata de elegir, no se trata de comparar. Es otra cosa», respondió él, con los labios muy cerca de su oído. «Lo que siento contigo es diferente». Valeria giró apenas el rostro. Su nariz rozó la de él. Se miraron de cerca, tan cerca que podían sentir las pulsaciones del otro. «Esto no puede seguir pasando», dijo ella, pero la voz le temblaba. «No», respondió Samuel, «pero aquí estamos». Y entonces la besó. No fue un beso robado ni tímido. Fue una declaración, fue hambre, fue la explosión de días de tensión acumulada. Valeria respondió como si llevara horas esperándolo. Sus bocas se buscaron, sus cuerpos se fundieron en un movimiento torpe, pero urgente, como si ambos necesitaran recordarse que estaban vivos, que lo prohibido también puede arder con belleza. Las manos de Samuel la rodearon con fuerza, apretándola contra él. Valeria sintió cómo el mundo desaparecía. El olor a madera vieja, la penumbra dorada, el sonido lejano de una rama rozando la ventana. Todo se volvió un marco para lo único real en ese instante. Sus cuerpos, sus bocas, sus manos encontrándose sin permiso. Sus dedos se deslizaron bajo la blusa de ella, subiendo por su espalda, y el contacto le arrancó un suspiro que nació en lo más profundo de su pecho. Él se detuvo un segundo. «¿Quieres que pare?», preguntó con la voz ronca. Valeria no respondió con palabras. Solo lo besó más fuerte, más profundo, con las manos aferradas a su camisa. Era como si el deseo que ambos habían enterrado saliera por fin a la superficie, reclamando su lugar. El cuerpo de ella reaccionaba a cada roce como si lo conociera desde antes. Se estremecía bajo el tacto de sus dedos, se arqueaba con cada caricia, respiraba agitada, entrecortada, con los ojos cerrados y el corazón al borde del pecho. Samuel la alzó levemente y la sentó sobre una vieja mesa de madera. Valeria sintió la frialdad de la superficie contrastar con el calor que le recorría la piel. Él la miró un instante y en sus ojos había deseo, pero también algo más, algo casi tierno,
algo que la desarmó. Sus labios se encontraron de nuevo, y el beso fue lento esta vez. Una pausa, una confesión muda, como si quisieran grabarse el uno en el otro. De pronto, se oyó una puerta cerrarse arriba. Ambos se congelaron. Sus cuerpos seguían pegados, pero el hechizo se rompió de golpe. Samuel se apartó primero, pasándose las manos por el rostro. Valeria bajó de la mesa con las piernas aún temblorosas. El silencio fue denso, incómodo, lleno de lo que no se atrevían a decir. «Tengo que irme», dijo él, casi en un susurro. «Sí», respondió ella sin mirarlo. Samuel subió las escaleras. Ella se quedó unos segundos más, respirando hondo, sintiendo el eco de sus manos aún sobre su cuerpo. Ese día lo entendió todo. Ya no era un juego de miradas o tensión no nombrada. Ya no era solo una atracción peligrosa. Había algo más grande, más fuerte. Y lo peor, o lo mejor, era que ambos lo sabían. Esa noche, Valeria se encerró en su habitación. Se miró al espejo con el cabello revuelto, los labios hinchados, la respiración aún alterada. Sabía que no podía continuar por ese camino sin destruir algo, pero también sabía que ya no podía fingir que no lo deseaba, que no lo sentía. El corazón, a veces, tiene memoria propia, y cuando encuentra lo que quiere, no hay lógica que lo detenga. El día de la fiesta llegó con un sol brutal, como si el cielo se empeñara en que nada pudiera esconderse entre sombras. El patio estaba adornado con guirnaldas, mesas largas con manteles blancos, luces colgadas entre los árboles. Los niños corrían, la música sonaba bajita y el aroma a carne asada flotaba en el aire. Valeria se había vestido con un vestido sencillo, largo, color vino, que dejaba al descubierto la curva de su espalda y apenas sugería la forma de su cuerpo. No lo hizo por él, no conscientemente, pero sabía que Samuel la vería, y eso bastaba para que sintiera el vértigo de una caída anunciada. Fernanda iba de un lado a otro, sonriendo, abrazando a los invitados, sin sospechar nada, sin saber que su hermana y su esposo se habían tocado como no se toca lo prohibido, que en la bodega donde nadie miraba, dos cuerpos se habían buscado con urgencia y miedo. Samuel estaba al otro lado del jardín. Tenía la camisa arremangada, el rostro serio, una copa de vino en la mano. Cuando la vio, su expresión no cambió, pero sus ojos sí. La recorrieron sin disimulo, desde los tobillos hasta el escote, con esa forma suya de desnudar sin tocar. Y Valeria sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Trató de mantenerse ocupada. Saludó a parientes, tomó fotos con su madre, evitó el rincón donde Samuel servía tragos a los tíos. Pero era inútil. El calor subía por su cuello cada vez que lo sentía cerca. Y en un momento, como si todo se hubiera planeado sin palabras, lo encontró a solas, junto a la cocina exterior, fingiendo revisar las botellas. «No deberías mirarme así», dijo ella, sin acercarse demasiado. «No puedo evitarlo», respondió él, sin girarse. «¿Tú sí?» Valeria se cruzó de brazos. No sabía si quería huir o quedarse. Solo sabía que el corazón le latía como si algo estuviera por estallar. «Esto no va a terminar bien». «Ya no hay final limpio para esto, Valeria. Solo decisiones». Ella se mordió el labio. El murmullo de la fiesta seguía a lo lejos, pero en ese rincón el tiempo era otro, más lento, más espeso. «Dímelo claro», pidió ella, con la voz ronca. «¿Qué quieres?» Él se giró por fin. Sus ojos estaban oscuros, intensos, pero serenos. «Quiero dejar de mentirme. Quiero sentirte sin miedo. Quiero lo que pasa cuando estamos cerca, cuando no tenemos que fingir que no pasa nada». Hizo una pausa. «Quiero estar contigo». Ella sintió que el aire se le iba, no porque no lo supiera, sino porque al oírlo en voz alta, todo cobraba una gravedad imposible de ignorar. «No puedo hacerle esto a Fernanda», murmuró con los ojos vidriosos. «Lo sé»,
Y yo tampoco puedo seguir haciéndomelo a mí. Samuel dio un paso hacia ella. Pero tampoco puedo seguir sin ti. Valeria dio un paso atrás. Quería correr. Quería quedarse. Quería que el mundo se partiera en dos para poder vivir las dos vidas, la correcta y la verdadera. Esa noche, después de que los invitados se fueron, después de que la música calló, después de que Fernanda se encerró en su habitación con una copa de vino, Valeria se quedó sola en el jardín, sentada en una de las bancas, con los pies descalzos sobre el pasto húmedo. La luna era enorme, y el silencio, abrumador. Sintió pasos detrás. Sabía que eran de él. No volteó. Tenías razón, dijo ella. No hay final limpio. Samuel se sentó junto a ella, sin tocarla, solo respirando a su lado. Me voy mañana, dijo ella, después de un largo silencio. Él asintió. No dijo nada. No puedo quedarme y mirar a mi hermana a los ojos todos los días. No después de lo que pasó entre nosotros. No después de lo que siento. Samuel cerró los ojos. El peso de esa verdad parecía doblarle los hombros. ¿Y eso que sientes? Preguntó, con un hilo de voz. Valeria lo miró por primera vez esa noche. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Que te amo, dijo. Aunque no debería. Aunque duele. Aunque no sé si es amor o necesidad o locura. Pero es real. Y si me quedo, me destruye. Él se inclinó. Sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron en la noche callada. Y entonces la besó. No con urgencia, no con deseo, con tristeza, con ternura. Como se besa cuando uno sabe que es la última vez. Como si ese beso tuviera que guardar todo lo que no pudieron vivir. El beso fue lento, lleno, desgarrador. Cuando se separaron, Valeria apoyó la cabeza en su hombro. «No me busques», susurró. «No podría, aunque quisiera», respondió él, apretando los ojos para contener algo que dolía más que el deseo, la renuncia. Horas después, mientras el cielo clareaba, ella se fue, sin ruido, sin cartas, sin despedidas. La bodega quedó cerrada, las luces se apagaron, la casa volvió a su rutina, y en algún rincón de dos vidas paralelas, dos cuerpos recordaban la noche en que se tocaron como no se debe tocar, y amaron como solo se ama una vez. Aunque sea tarde, aunque no dure, aunque duela,